y cómo manejará. De todas maneras, esta parte no tiene en su texto que he enviado, que dice la Contraloría General del Estado, mediante resolución, eso tienen que copiar, mediante resolución número CGE 057-2016, del 16 de julio del 2016, 6 de julio de 2016, ha aprobado las nuevas normas de auditoría operacional para todas las entidades gubernamentales en Bolivia, y además en estas normas incorpora el esquema de las 4 E's, ya no 3 E's, las 4 E's. Entonces, en algún momento vamos a ver las 4 E's. Entonces, eso copienlo la norma, por favor, ¿no? Porque no está en el texto que tiene. Yo también lo voy a guardar. Y ya está. Entonces, la primera norma específica se refiere a la planificación. Ojalá me hagan preguntas, ¿no? No, Lucila, tienen que hacer preguntas, ¿verdad? Y vos anotas a los que preguntan, ¿no? Sí, licenciado, en eso se quedó. Para que les aumentemos su nota a fin de gestión. La primera norma de auditoría operativa dice que la auditoría operativa debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. Eso dice, ¿no? Y está bien. Dentro de disculpe. Sí. Buenas tardes, un favorcito. ¿Lo puede volver a poner el principio, por favor? A ver, Lucila, ¿qué dice? No entiendo. Licenciado, la compañera indica que si puede mostrar, por favor, nuevamente en pantalla lo que debemos de copiar. ¿Nuevamente qué? ¿Eso? No, licenciado, lo que está en la primera parte. Esa es. Sí, sí es eso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Dice, está pues la primera parte. Y ya está. Ya, entonces empezamos, ¿no? La auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados. Específicamente, la planificación de la auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del resto de las etapas del examen, facilitando su administración y una utilización eficiente de los recursos humanos y materiales involucrados. Ahora, si se acuerdan, en el anterior libro hemos aprendido el PI, y del PI nace el POA. Obviamente, más bien así, para que esté más claro. Del PI relacionado nace el Plan Estratégico de la Unidad de Auditoría Interna. Ahora sí. Aquí, para que no les confundaremos, así nomás. Ya. Del Plan Estratégico Institucional sale el Plan Estratégico de la Unidad de Auditoría Interna y del POA, ¿sí? Entonces, ahora sí podemos entender mejor. El 2.2 dice, la planificación de la auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del resto de las etapas del examen, facilitando su administración y una utilización eficiente de los recursos humanos y materiales involucrados. 2.3, seguimos en la planificación, pero ya han acordado, ¿no? Reitero, hacemos en función del plan estratégico institucional, hacemos el plan estratégico de la unidad de auditoría interna.
que se ejecuta a través del POA. Esa es la figura. Entonces, ahora entendemos. La 2.3 dice, la planeación de la auditoría no puede tener un carácter rígido. El auditor gubernamental debe estar preparado para modificar el programa de trabajo cuando en el desarrollo del mismo se encuentre con circunstancias imprevistas o elementos desconocidos, y cuando los resultados del trabajo indiquen la necesidad de hacer variaciones, ampliaciones a los programas previamente establecidos. A ver, quisiera escuchar comentarios. Antes que me pregunten, acá, al poner en el libro el capítulo 6 como normas de auditoría operacional gubernamental, primera aclaración, hemos dicho que vamos a utilizar la palabra operacional y operativa como sinónimo. Entonces, en la misma norma, en algunas partes dice auditoría operativa y en otras partes dice auditoría operacional, lo vamos a utilizar como sinónimo. Y segundo, lo más importante que me olvidé explicarles al hacer la introducción de esta norma aprobada por la Contraloría para la auditoría operativa, de que uno es de uso obligatorio en todas las auditorías en entidades gubernamentales. Sean hechas estas auditorías por auditores internos o por auditores externos. ¿Qué quiere decir? Por decir, la Cooper y Lybrand, la KPMG, han ganado una licitación para hacer una auditoría operativa en el Banco Central, tienen que trabajar con estas normas. Ellos serán empresa privada, pero si van a hacer una auditoría operativa en el Banco Central, tienen que trabajar con esta norma. Y tercero, lo que ya he repetido varias veces, pero no me voy a cansar de repetir, de que está de moda las auditorías operativas en el campo gubernamental. Y la Contraloría ha instruido a todas las entidades gubernamentales que pongan énfasis en la realización de las auditorías operativas. Y por eso lo dije, muchos jóvenes, señoritas, que están ahorita viéndome, escuchándome, seguramente van a hacer trabajo dirigido y ahí les va a tocar hacer una auditoría operativa en la institución donde hagan su trabajo dirigido, ¿sí? Y entonces, todo estoy poniendo énfasis porque si no es para su graduación, para su trabajo dirigido, cuando ya estén trabajando en una entidad gubernamental, tienen que utilizar estas normas y por tanto tienen que saber. Y ahora les estamos enseñando, explicando el espíritu de estas normas. En la norma 3 que estábamos dice, la planeación dice no debe considerarse o entenderse únicamente como una etapa inicial, anterior a la ejecución del trabajo, sino que esta debe continuar a través de todo el desarrollo de la auditoría. Claro, hay varias preguntas que pueden hacerme, pero como no quieren, nos pasamos a la 2.4. No quieren, se han enojado. Bella Marisa, dime. Habla. Licenciado, en el punto 2.3 nos menciona que la planeación de la auditoría no puede tener carácter rígido, que el auditor gubernamental debe estar preparado para modificar el programa de trabajo cuando en el desarrollo del mismo se encuentren circunstancias imprevistas o elementos desconocidos. Mi duda, licenciado, es sobre qué elementos desconocidos se pueden presentar Esa sería mi duda, licenciado. Ucha, has metido como ametralladora. A ver, con calma dime, ¿ya? Y no está bien mi parlante. Con calmita dime de nuevo, por favor. Licenciado, del 2.3 nos indica que
Ujú, sí, del 2.3, licenciado. Nos indica que la planeación de auditoría no tiene que tener, no debe tener carácter rígido, porque puede que en el transcurso, cuando se esté preparando, se presenten circunstancias imprevistas o elementos desconocidos. Entonces, mi duda viene ahí, licenciado, ¿qué elementos desconocidos se nos pueden presentar? Ya, entonces dice, a ver, la 2.3 dice, la planeación de auditoría no puede tener un carácter rígido. Estamos partiendo de ese concepto. O sea, en resumen, del plan estratégico nacido el POA, y el POA no debe tener carácter rígido, lo primero. El auditor gubernamental debe estar preparado para modificar el programa del trabajo en el desarrollo del mismo. O sea, el POA y del POA, el programa de trabajo, que es parte del detalle que vamos a desarrollar, se puede modificar, dice. Ahora la señorita dice cuándo y por qué. Dice cuando, dice, se encuentran circunstancias imprevistas o elementos desconocidos. En realidad, eso es lo que está preguntando ella. ¿Cuáles son esas circunstancias imprevistas o elementos desconocidos? A ver, veamos una circunstancia imprevista. Es que imprevista que en la ejecución del trabajo, perdón, en la planificación del trabajo, en el contexto de la organización, habíamos definido en la auditoría de tesorería de Caja Bancos hacer un arqueo de caja a la caja central y a las cajas chicas y los fondos operativos de las otras unidades que manejan plata también. Pero cuando iniciamos el trabajo, vemos de que en el contexto de nuestra planificación, de acuerdo a los antecedentes, teníamos una caja central, pero ahora la gerencia de tesorería había implementado hace una semana, 2, 3 semanas atrás, una segunda caja central, ¿sí? Y eso es una circunstancia imprevista. Entonces, tenemos, porque nos va a llevar horas auditor, entonces hay que ajustar en el POA nuestras horas auditor en esta auditoría específica. O dice elementos desconocidos. Entonces, en lo que significa los recursos financieros de la organización, que es la parte más sensible, la institución, por decir, había tenido unas, a ver, ¿cómo vamos a llamar? Unas letras del Tesoro, unos documentos del Banco Central por depósitos que se había efectuado. Y eso inicialmente no fue de nuestro conocimiento. Es un elemento desconocido, entonces no quiere decir que no vamos a hacer la auditoría, vamos a hacer, pero tenemos que ajustar nuestra carga horaria, ¿no? Entonces, o aumentamos los días auditor o reducimos los trabajos en algunas circunstancias para que sea más fácil para ustedes en otras cuentas y lo aumentamos a esta cuenta. Entonces, en el trabajo de auditoría operativa en este caso, tanto para el auditor externo como para el auditor interno, puede haber circunstancias imprevistas o elementos desconocidos, ¿sí? A ver, otra circunstancia imprevista, que varios trabajadores que han sido retirados de la empresa han iniciado un juicio señalando que su despido ha sido injusto. Pero eso no era de nuestro conocimiento y no porque no nos ha querido informar el gerente, sino que son actividades nuevas. Entonces tenemos que analizar por qué les han despedido, por qué nos están demandando. Y eso significa horas auditor, días auditor, que hay que ajustar en POA ya. ¿Está claro, señorita?
Sí, licenciado, muchas gracias. Ya, el 2.4 ya hemos leído. El 2.5. Ah, no, no hemos leído, pues. Lucila, tienes que decirme, no hemos leído. Lo he Sí, pintado nomás. iba a leerse lo que le han preguntado. 2.4. Al planificar la auditoría deben definirse los objetivos del examen. Hasta ahí no hay problema. En todas las auditorías definimos los objetivos. El alcance y la metodología. Y en ese contexto dice que los objetivos son, dice, básicamente, 1. Evaluar la eficacia de los sistemas de administración y los instrumentos de control interno incorporados a ellos. ¿Y quieren que les recuerde qué es esto? ¿Y qué se van a acordar? Una hora les he explicado en el anterior libro. Es la ley 1178, artículo '¿Qué artículo es? El artículo pues clave de la auditoría interna, el 15. Y el 15 dice que, ¿se acuerdan que dijimos A, B, C? El A dice, la auditoría interna evalúa la eficacia de los sistemas de administración y los instrumentos de control interno incorporados a ellos. ¿Sí? O sea, han copiado de la ley nada más. El 2 dice, este sería así. Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones. Ese sería el 2. Estas dos cosas, ¿no? Evaluar la eficacia de los sistemas de administración y control y evaluar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. 3. Dice, el alcance está relacionado con las entidades, sistemas, operaciones y periodos de la auditoría. ¿Sí? Ese está bonito. La metodología se refiere a la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos a ser aplicados para obtener evidencia competente, suficiente y necesaria. Y aquí aumentan ustedes. Pertinente. O sea, la información que obtengamos que respalda la auditoría tiene que ser competente, suficiente, necesaria y pertinente, al fin de alcanzar los objetivos definidos. Ese sería el 2.4. Si alguien quiere consultar del 2.4, algo dígame. Y si no, pasamos al 2.5. Como están muy inteligentes. Y les he dicho, con esto van a trabajar. Y cuidado, digan, yo voy a trabajar en entidad privada. Y igual tienes que aplicar. No será en forma obligatoria, pero sí tienes que aplicar. Y en entidad pública, sí o sí, tienes que aplicar. ¿Qué dice la 2.5? El auditor gubernamental debe obtener una comprensión de las entidades, sistemas y operaciones a ser auditadas. Para obtener dicha comprensión, el auditor gubernamental debe considerar, entre otros, los aspectos que se digan a continuación. O sea, ¿qué quiere decir primero, antes de leer lo demás? La palabra comprensión. Debe tener una comprensión. ¿Qué quiere decir? ¿Quién me puede decir algo? Licenciado, el auditor tiene que conocer a la entidad, tiene Está que bien, buscar información relacionada con la entidad. está bien. O sea, debe tener y tomar un conocimiento. Está bien lo que has dicho. Eso quiere decir comprensión.
tomar conocimiento. ¿De qué? Entonces dice, el 2.6 dice, ¿no? Del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables. Entender las leyes aplicables puede ser esencial para comprender los sistemas y operaciones de la entidad. 2.7. Los objetivos y metas, los planes, programas, presupuestos de la entidad también debe conocer el auditor. Por eso es esencial que el auditor gubernamental conozca los objetivos y metas para determinar en forma preliminar si estos son adecuados respecto a la misión de la entidad y si están debidamente difundidos dentro de los funcionarios responsables para su logro. Y 2.8. Las políticas generales de la entidad para evaluar su consistencia con la misión y los objetivos de la misma. Sobre esos tres, a ver si alguien quiere hacer un comentario. Ya seguimos entonces, 2.9. En ese contexto también, en lo que hemos dicho, la comprensión que se refiere básicamente, hemos dicho, a conocimiento, como ha dicho la señorita, tomar conocimiento. La 2.9 dice, los criterios que permiten, también debemos tomar conocimiento de los criterios que permitan establecer en qué medida se han alcanzado los objetivos importantes definidos. El auditor gubernamental es responsable de identificar los criterios razonables, alcanzables y relevantes que resultan aplicables a los objetivos específicos de la auditoría, que son básicamente la eficiencia, la eficacia, la economía y falta la efectividad. Ya pregunta. Aquí hay una palabra que lo vamos a usar bastante en el transcurso de la materia, ¿sí? Criterios, la palabra. Y para que me entiendan, en su cuaderno anoten mejor criterio, pongan título en su cuaderno, criterio. Pongan en su cuaderno criterios, porque es una palabra que vamos a utilizar bastante durante todo el semestre que tenemos que avanzar la auditoría operativa. Entonces, anote, criterios. Los criterios son los puntos referenciales con los cuales se mide los resultados obtenidos en la organización. Y punto aparte, los criterios pueden ser leyes, decreto, norma, reglamentos, políticas, estándares, sentido común, etc. Entonces, bien importante para nosotros la palabra criterio, para los auditores operativos. Y por eso, precisamente, en el siguiente párrafo, quiere explicar lo que básicamente se entiende por los criterios. Y dice, son los medidores de rendimiento usados para determinar si la entidad, el sistema, la operación satisfacen o superan las expectativas. Estos criterios proporcionan el entorno para entender los resultados de la auditoría. Algunos ejemplos de posibles criterios son propósito y metas establecidos, lo que les he dicho, la ley, regulaciones o fijados por la administración, normas técnicas, opiniones de expertos, desempeño en años anteriores y desempeño de entidades similares, ¿no? Conclusión, los criterios son puntos referenciales para la comparación de los resultados obtenidos.
Y cuando les he dictado anteriormente, hay una palabra que nadie me ha dicho nada. Cuando decimos un criterio, la ley, entonces la ley dice, ejemplo, la ley 843 dice que el impuesto al IVA es 13%. Entonces yo voy a hacer la auditoría a la empresa y voy a ver cuánto de IVA han liquidado. Por ahí, por error, no de mala fe, por error, han liquidado el 12%. Comparo con lo que dice la norma, 13%. Y voy a encontrar la desviación. Pero cuando yo les dije, los criterios son las leyes, decretos, normas, políticas, y al último dije sentido común. ¿A qué se refiere eso? Debían preguntarme, pues, ¿no? ¿Sí? O sea, el criterio puede ser, dice, el sentido común. Entonces, les pregunto de otra manera, ¿qué puede ser sentido común? El sexto sentido de las señoritas. Ya pues, ¿qué es sentido común? ¿Y qué tiene que ver con la auditoría operativa? El silencio reina. Rina, a ver, vos Rina en la esquina. Dicen, buenas tardes. Pienso que sentido común se referiría a que nosotros sabemos por ley de que estos impuestos se pagan al 13% y que hayamos equivocado a un 12%, entonces como que hay que usar en ese momento el sentido común, de que no es así. Ya no es sentido común cuando ya estás manejando información real. Es el criterio, que les voy a poner un ejemplo que creo que vamos a tocar en alguna parte. Así, ustedes en la auditoría operativa de la entidad han encontrado al evaluar las operaciones de la gerencia de tesorería que la empresa tiene en cuenta corriente sin ganar intereses durante un año $1.000.000. ¿Qué dicen que hacen? Ustedes son los auditores, ¿no? ¿Qué dicen que hacen? De otra manera más fácil les voy a preguntar, ¿ya? Vos tienes, por decir, 10.000 bolivianos durante todo el año, vos en tu cuenta corriente en el banco, sin mover. ¿Qué debías haber hecho con los 10.000 bolivianos? A ver, bien fácil está la respuesta. Dicen, tendría que invertirlos y no dejarlos. Está bien invertirlo, pero ya, está bien, pero ¿qué lo harías? Está bien lo que has dicho, invertir, pero ahorita, ¿qué harías con tus 10.000? Ahorita no vas a correr a invertir, ¿verdad? Ponerlo al banco para que gane intereses. Pero está pues en el banco la plata. Pero si son bolivianos lo convertiría en dólares. No. Alguien quería hablar, estaba levantando la mano. Si esa plata no vas a gastar, lo mínimo que tienes que llevarlo pues, a caja de ahorro, hija. Ahí va a ganar un interés o a depósito fijo. Esta tarde mismo ya. Ahora después ya puedes analizar si quieres invertir, comprar acciones, pero eso con calma. Pero ahorita te digo, ¿ya? De que tus 10.000 lo llevas mínimo a caja de ahorro o DPF. Entonces, la empresa también tendría que hacer pues lo mismo con el $1.000.000 que tiene y vos como auditor al gerente le vas a decir, llévelo pues en este momento a caja de ahorro o a depósito a plazo fijo y
haga un análisis para buscar una mejor rentabilidad de su plata. Está usted perdiendo plata. Incluso le pueden sacar responsabilidades en el marco de la ley 1178, si es entidad gubernamental, y si es privada igual, le pueden sacar responsabilidades por negligente e ineficiente. ¿Ya? Ahora, ¿dónde quería llegar? ¿Dónde dice que debías llevar tus $10,000, 10,000 bolivianos a caja de ahorro? ¿O dónde dice que la empresa, el $1,000,000 mínimo debía llegar a caja de ahorro DPC? ¿Dónde dice? No dice en ningún lado, entonces aquí se emplearía el sentido común. Ahí está, pues eso quería llegar, eso es el sentido común, ¿ya? Y en auditoría operativa utilizamos en muchas cosas el sentido común, porque no es como la auditoría financiera contable, tiene que estar en las NIF, en las NIA, y si no, no sirve, no. En operativa usamos bastante el sentido común, ¿sí? Para lograr la eficacia, eficiencia y economía, ¿sí? Entonces, ya hemos leído, los criterios son medidores de rendimiento, bonito, ¿no? Esos medidores de rendimiento, qué bonito. Usados para determinar si la entidad, el sistema, la operación satisfacen o superan las expectativas. Estos criterios proporcionan el entorno para entender los resultados de la auditoría. Ya hemos dicho los ejemplos y directamente para ganar tiempo nos vamos al 2.10. ¿Qué dice? La cantidad de recursos empleados, la naturaleza de las operaciones, los bienes y servicios que produce, presta la entidad y los resultados alcanzados, ¿no? O sea, está hablando en el marco de lo que significa fundamentalmente todo en la búsqueda de la eficacia, la eficiencia en las operaciones y en la naturaleza de las operaciones. Y en ese marco, además de considerar los criterios, los recursos, la naturaleza de las operaciones, los bienes y servicios que produce o presta la entidad, debemos considerar también la información financiera contable, ¿sí? La determinación de los riesgos de auditoría, los hallazgos y recomendaciones significativos detectados en auditorías previas, la evaluación del control interno relevante a los fines del examen. Este punto se encuentra desarrollada en la NAC 233. ¿Y qué es la NAC 233? Es la auditoría financiera. 2.15. La entidad, hay que considerar también, dice, la entidad dice, la identificación de los sistemas de administración y control relacionados con los objetivos de la auditoría. Y el 2.16 dice, como resultado del proceso de la planificación de la auditoría, se debe elaborar un documento resumen, el cual debe contener todos los aspectos detallados en la presente norma y aquellos que se consideren necesarios y que tengan relación con los objetivos del examen, alcance y metodología. Entonces, esta parte de la planificación también lo efectuamos en la auditoría financiera contable. Ahora estamos hablando de la auditoría operativa. Ahora, de estos puntos últimos, o también anteriores, no hay problema. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Rina Vargas. Licenciado, en el 2.13, que nos dice los hallazgos y recomendaciones significativos detectados en auditorías previas, ¿me podría explicar, por favor? Ya, está bien. Entonces dice, eso dice. Los hallazgos y recomendaciones significativos detectados en auditorías previas. Entonces, recordemos que en nuestra visión estamos haciendo una auditoría en el enfoque de la auditoría interna, por una parte fundamental, ¿ya? Y esta norma está, si bien enfocada para el auditor interno y externo, pero está más orientada para
el auditor interno. Entonces, en el POA del año pasado hicimos auditoría de almacenes, por decir, ¿ya? Y encontramos hallazgos importantes, como decir, la falta de manual de funciones, la falta de lo que significa los procesos de recepción y entrega de materiales, productos terminados, productos en proceso, materias primas. O sea, hemos encontrado un desastre en la unidad de almacenes. Esos son hallazgos significativos. Y esos hallazgos significativos han generado también recomendaciones significativas. Entonces dice que en el POA de este año vamos a tomar en cuenta qué ha pasado con esos hallazgos significativos detectados el año pasado o el anteaño pasado. ¿Sí? A eso se refiere, señorita. ¿Alguien más quería preguntar? Había unas manitos levantadas. Licenciado, buenas tardes. ¿Me puede explicar el punto 2.11? El punto 11, la información contable gerencial. Sí, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre la información contable y la información gerencial? Ay, buena pregunta esa, ¿ya? ¿Por qué es buena pregunta? Porque más bien ustedes me van a dar una cátedra, porque eso se enseña en primer curso en contabilidad básica. A ver, ¿quién se acuerda la diferencia entre... les voy a aclarar, ¿ya? Así les voy a aclarar. Con esto ya se van a recordar. Y la auditoría contable y financiera. La información contable financiera, ¿no? Creo que he dicho otra palabra. O sea, la información contable financiera y el auditor de la información contable gerencial. ¿Quién se acuerda de primer curso? La reina en la esquina. Es cuenta básica. Y a estas alturas ya no solo debían saber, sino tener una idea 100% clara en lo que es la contabilidad financiera y la contabilidad gerencial. Yo sé que saben, pero no están pudiendo encontrar las palabras para decirme. O sea, enseñan primer curso, obviamente en segundo, tercero, cuarto vamos repitiendo, y a estas alturas ya debían conocer bien la diferencia entre una auditoría contable financiera y una auditoría gerencial, una contabilidad gerencial, creo que ya voy más. Una contabilidad financiera y una contabilidad gerencial. ¿Cuál es la diferencia? Eso ha preguntado la señorita, y eso no solo debían saber, sino debían dominar. Ya, entonces, para no perder tiempo, si quieren anoten, ¿no? La contabilidad financiera es la que expresa en el marco de las leyes y normas vigentes la situación financiera de la organización. Entonces, abajo van a poner contabilidad gerencial, pero antes hablamos de la contabilidad financiera. En realidad, en todas las materias ponemos énfasis en la contabilidad financiera, ¿sí? O sea, lo que les enseñamos de este primer curso está enfocada más a la contabilidad financiera, al cumplimiento de las NAC, de las NIF especialmente, normas internacionales de información financiera, las normas de contabilidad, todo ese marco. Eso les enseñamos con bastante énfasis.
También les enseñamos la auditoría gerencial, entonces, perdón, la contabilidad gerencial. Entonces notaremos qué es la contabilidad gerencial. La contabilidad gerencial es aquella que refleja la situación real de la empresa, independientemente, no, muchas veces pondremos independientemente de las leyes, normas, etc. Ejemplo, entonces, para que entienda, ¿sí? Ejemplo, en la auditoría financiera, nos pondremos así, ejemplo, en una empresa minera, sí. Ejemplo, en una empresa minera, en una contabilidad financiera, la depreciación de vehículos es, ¿cuánto se aplica? El 20%, ¿no? En 5 años, ¿no? 20%. Sí, 20%. El 20, ¿no? Ya, Sí, en licenciado, 5 años 20%. ya no hay vehículo. Y punto aparte, ejemplo también, en una contabilidad gerencial de una empresa privada, el vehículo se va a depreciar ¿en cuánto tiempo? O sea, el sentido común está entrando a la contabilidad. ¿En cuánto tiempo en una empresa privada una camioneta se va a depreciar? Por sentido Dependiendo, común. ¿Qué? dependiendo al uso que se le dé, licenciado. ¿Cómo? Dependiendo al uso que se le dé. Me estás mamando, pues ya. Estoy hablando de una empresa minera, entonces se supone pues que le están haciendo talco a la camioneta. Por eso he puesto ejemplo, empresa minera, ¿ya? Y no me digas, depende del uso, ¿no? Ya está, pues cuando digo empresa minera, significa que no hay caminos para entrar, tiene que subir al cerro, bajar del cerro. Ya está, pues hijo, ya está ahí el uso que se dan, no hay necesidad que lo explique. Cuando he dicho empresa minera, ya está todo explicado, ¿ya? Entonces, por sentido común, antes de ver el vehículo, ¿en cuántos años se va a depreciar? Ya pues digan, en 5, 10, 15, Menos 20. años. ¿Cómo? Ya pues dime con calma. Repetí, bella Maritza. Licen, ¿se deprecia en menos de un año? Está bien pues, hija, eso debías decir. No va a durar pues ni un año el vehículo, ya, pongámonos un año. Entonces, en la contabilidad financiera tienes que depreciar de acuerdo a la ley. Y en la contabilidad gerencial deprecias lo real. En un año, cero su valor, ¿sí? Entonces, es la diferencia de la contabilidad financiera y la contabilidad gerencial. Entonces, para empezar, estamos hablando de dos contabilidades en la empresa. Entonces, esa es una parte delicada, eso, porque hay empresas que tienen doble contabilidad, pero no están hablando ellos de contabilidad gerencial, están hablando una contabilidad financiera oculta para ellos y una contabilidad financiera para impuestos internos, ¿sí? Dos contabilidades. No estoy hablando de esas contabilidades. Estoy hablando de una empresa correcta, legal, que no defrauda, que tiene su contabilidad financiera para fines tributarios y otros legales y tiene tu contabilidad gerencial para fines de la toma de decisiones y el uso eficaz, eficiente y económico de los recursos de la organización. Es importante que sepan diferenciar, ¿no? Y muchas veces ya cuando están trabajando, por decir, de contadores están trabajando, el gerente les va a llamar,
quiero que me hagas una contabilidad, no te voy a decir gerencial, una contabilidad real, con todo lo que está pasando realmente. Separado haz tu contabilidad financiera, pero yo quiero una real, porque en vehículos se están depreciando rápidamente, cómo nos va a impactar, vamos a tener que comprar, y en otras cuentas le dice, esto está pasando, que está fuera de la norma, quiero que me hagas una contabilidad real. Ahí está, qué bonito, ha salido la palabra, una contabilidad real. Eso no significa que dejes de hacer la contabilidad financiera para que presentemos a los auditores de impuestos internos. Y ambas contabilidades son reales, son verdaderas y no se está engañando. A eso se refiere, señorita, la pregunta que me he hecho. Ya, ¿qué Gracias, más? licenciado. Ya, ¿qué más? Supervisión, pasamos al numeral 3. Esta me gusta mucho porque está en lo que hemos estudiado en el curso 1, 2, 3, 4, así ya, para no hacerme lío. Es uno de los componentes, la supervisión. Qué bonito, ¿ya? La segunda norma de auditoría se refiere a qué, eso dice, ¿no? A qué, lo vamos a poner así. Personal competente en el objeto de auditoría debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conforman el equipo de auditoría. O sea, dice que tiene que haber un supervisor, pero tenemos que entender qué quiere decir supervisor. Entonces acá dice, la supervisión dice, incluye, dice, los esfuerzos del equipo de auditoría hacia la consecución de los objetivos de la auditoría. Pero lo que nos interesa es lo que viene a continuación. Específicamente, la supervisión dice, y aquí pueden preguntar también, ¿no? Incluye instruir al equipo de auditoría, qué bonito eso, informarse de los problemas significativos, revisar y trabajar el trabajo realizado, ayudar a resolver problemas técnicos administrativos, ¿sí? Por si acaso acá estén entendiendo mal, ¿no? Estamos diciendo del auditor, por si acaso, no de la empresa. Ayuda a resolver problemas técnicos administrativos del auditor, por si acaso. Y asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoría. Hasta ahí. ¿Quién quiere preguntar? Es bonito esto de la supervisión. Les he dicho que está en el COS 1, COS 2, COS 3, COS 4. Está. Sí, dime, pregúntame. Licenciado, buenas tardes. ¿Será que me podría dar algún ejemplo de la información de los problemas significativos? ¿Cuál inciso? El inciso B, licenciado. Informarse de los problemas significativos. ¿A ese? Sí, sí, licenciado. Eso también lo aclararemos. También lo pondremos del auditor también, por si acaso. Por ahí se confunde con la empresa. Está bien. Entonces, lo primero que vamos a explicar es que hay dos palabras importantes que están acá. Supervisar quiere decir instruir, por una parte. Instruir, enseñar. Después dice, y acá está, y asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoría. O sea, lo que quería llegar entonces es de que parece bien sencillo lo que estoy diciendo, pero en la vida práctica, y todos hemos sufrido, y ustedes también van a sufrir, cuando entramos a trabajar de junior, es el maltrato del supervisor, el mal genio del supervisor. Y el supervisor confunde la función de supervisión con la función de capataz. Se cree que es el supervisor capataz, que puede reñirnos cuando quiera, romper nuestros papeles cuando quiera,
y, en fin, faltarnos al respeto cuando quiera. Eso no es supervisión. Supervisión es enseñar, instruir, y está en la norma, yo no me estoy inventando. Y esto es lo más importante, asistir y entrenar. A mis juniors tengo que enseñarles desde cómo agarrar el lápiz, la puntabola, ¿ya? Eso es la supervisión. No es la función de capataz que lastimosamente todos nuestros colegas que llegan a supervisión lo confunden de esa manera. Ahora, usted decía informarle, el B me dijo, señorita. ¿Qué inciso me dijo? Ya se ha dormido. Entonces, todo lo que es supervisión, en cierta manera, lo está señalando el F, que nos está diciendo que se debe proporcionar orientación sobre la ejecución del examen y el logro de los objetivos de auditoría para garantizar razonablemente que el personal entienda en forma clara el trabajo a realizar, por qué se va a realizar y qué se espera lograr. Eso es el trabajo de supervisión. En ese contexto, además, dice que debe quedar evidencia de la supervisión en los papeles de trabajo. Pregunta. Bien importante la supervisión. Y concluye, hemos hecho dentro del contexto de la supervisión, tenemos un acápite aparte que dice el 3.1. ¿Qué nos dice el 3.1? La supervisión del trabajo de evaluación puede variar dependiendo de la importancia. ¿Dónde está? La supervisión del trabajo de evaluación puede variar dependiendo de la importancia del trabajo o de la experiencia del personal. Por ejemplo, sería adecuado que los auditores gubernamentales experimentados revisen la mayor parte del trabajo efectuado por el otro miembro del equipo. Y a preguntas sobre la supervisión. Y a cuarta norma, la que nos encanta mucho a los auditores. Control interno. Nos gusta mucho. Y el control interno hemos dicho que es el coso. Sabemos que es el coso 1 y coso 3. Es este, ¿no? Coso 1 y coso 3, el control interno, marco integrado del control interno. Y vamos a ver acá cuánto han rescatado del coso. Dice, ¿no? La tercera norma, pero en realidad es la cuarta, ¿no? O sea, yo he copiado nomás de lo que ha sacado la Contraloría. La tercera norma de auditoría operacional es la cuarta. Dice que, así como estamos haciendo, lo marcamos y debe, dice, obtenerse una comprensión, y a la señorita aclarado hace rato, que dice un conocimiento, entonces, del control interno con relación a los objetivos del examen. La 4.2 dice, el control interno es un proceso efectuado por la dirección y todo el personal diseñado con el objeto de proporcionar una seguridad razonable para el logro de los objetivos. ¿Ya? Me gusta porque esto es coso. Coso 1 es exactamente. ¿Ya? O sea, me gusta que lo han copiado. Me gusta que los técnicos de la Contraloría lo han copiado. Está bien. Es copia del coso. ¿Ya?
Dice, comprende, esto vamos a analizarlo también, comprende, dice, el plan de organización, incluyendo la unidad de auditoría interna, todos los métodos coordinados y procedimientos adoptados por la entidad para promover, dice, yo le pongo así, la eficiencia y la eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y de gestión, el cumplimiento de políticas gerenciales, el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas aplicables y las obligaciones contractuales. Qué bonito esto, ¿sí? Entonces sería así. Así sería. No me gusta esa numeración. A ver si encuentro la otra. Esa me gusta. Eso. Entonces, la primera idea que les voy a dar esta. Esto es definición de control interno de la escuela clásica antigua. O sea, esta definición ha nacido el año 1941. Cuidado, estén creyendo que les digo es clásica antigua y no sirve, no. Más bien está vigente totalmente, por eso está en la norma. Y por si acaso les digo, los que han hecho el COSO en Estados Unidos se han basado en esta definición de control interno, ¿no? La búsqueda de la eficacia y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y de gestión y el cumplimiento de leyes, políticas, normas, ¿sí? Eso sería muy importante en relación a control interno. Está bien, me gusta, excelente, está. Entonces, pueden preguntar, ¿no? Pueden preguntar, ¿sí? Entonces, decimos que, además, qué bonito está esto, ¿no? Y además, ya les he dicho con lo que van a trabajar. Esto es lo que estamos hablando, es para auditoría externa, contable, operativa, gerencial, lo que sea, es lo mismo el control interno. 4.3 dice, el control interno está conformado por 5 componentes. Ya ves, ¿qué es eso? Nuevamente está hablando del COSO, ¿no? Del COSO 1 y 3. Y hemos dicho que el 3 es la actualización del COSO 1, ¿no? Entonces, el control interno está conformado por 5 componentes que interactúan entre sí, se encuentran integrados al proceso de gestación. Ese está mal. ¿Qué debía decir? Gestión. ¿Qué? Eso, señorita. Gestión nada más. Gestación va a tener su bebé la señora. Gestión. Yo voy a corregir también en el libro, porque he copiado la norma también. Gestión. Y sabemos de memoria ya, tienen que saber de memoria para toda su vida profesional los 5 componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividad de control, información y comunicación y supervisión. Y hace rato les decía, supervisión es parte del COSO, ¿se acuerdan? Y ahora ya lo estamos viendo objetivamente. La auditoría operacional, dice, otorga fundamental importancia, dice, a las actividades de control que tienen relación directa e importante con los objetivos de la auditoría, con el propósito de, entonces antes de leer lo que viene, nos está diciendo que en la auditoría operativa tiene mucha importancia evaluar el control interno.
dice con el propósito de identificar las áreas críticas de mayor significación que merezcan un examen profundo y cuyos resultados presentan beneficios importantes para la entidad. Establece la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas a ser aplicables en las siguientes fases de la auditoría y determinar los recursos humanos necesarios para las siguientes fases o partes de ella, tanto auditores gubernamentales como especialidades específicas, así como personal de apoyo especializado. Una cosa que ya hemos estudiado en forma general y vamos a estudiar en forma detallada, que es la materia en sí, ¿no? Las siguientes fases, dice, ¿no? Ya hemos dicho que ahí tiene 4 fases la auditoría operativa. Entonces, está diciendo determinar los recursos humanos necesarios para las siguientes fases o parte de ella, de la auditoría. Pero lo más importante que me interesa es esta parte, ¿no? Entonces, les he explicado hace una semana o 2 semanas, cuando hemos comparado en lo que significa la auditoría financiera contable con la auditoría operativa. Y era de la diferencia que existe en la evaluación de control interno. Entonces, acuérdense de lo que he explicado y más que todo acuérdense de lo que les ha enseñado o les está enseñando el profesor de auditoría financiera. Entonces, ¿para qué evaluamos el control interno en una auditoría financiera contable? Harto hemos hablado hace una semana sobre esto y al final comprendieron, entendieron para qué evaluamos. Y una de las señoritas utilizó la palabra correcta. Reitero, ¿para qué evaluamos el control interno en una auditoría contable financiera? ¿Para qué? Hemos explicado pues casi 20 minutos. Para adquirir confianza. ¿Para qué? ¿Para adquirir? Para adquirir confiabilidad. Confiabilidad, Eso, licenciado. está bien. Para adquirir confianza. Está bien, suficiente para eso. Más bien que se ha acordado la señorita, porque después que expliqué 20 minutos, llegamos a la conclusión que en la auditoría contable financiera se evalúa los sistemas de control interno, como ahora ha dicho la señorita, para determinar su confiabilidad. Y ahí nos quedamos. Y en la auditoría operativa, ¿para qué evaluamos los controles internos? Dice, para, está, identificar, aquí me pondré énfasis, para identificar eso, las áreas críticas de mayor significación, ¿sí? O sea, es importante que encuentren la diferencia. El auditor financiero contable, como dijo la señorita, evalúa los controles internos para determinar la confiabilidad de estos sistemas. Y el auditor interno operativo evalúa los controles internos para identificar áreas críticas de mayor significación que merezcan un examen profundo y cuyos resultados presenten beneficios importantes para la entidad. ¿Quién quiere preguntar, comentar todo esto lo que estamos viendo en relación al control interno? Y yo les decía que es importante y bonito por 2 cosas, ¿no? Porque si hasta ahora no se han dado cuenta, no les han dicho, cuando están estudiando la carrera de auditoría, ahora que se llama la auditoría de contaduría pública, en resumen, ¿qué están estudiando? Control, pues, control interno. Nuestra profesión es control interno, ¿ya? Cualquier nombre que le des, auditoría financiera, auditoría operativa, auditoría interna, auditoría tributaria, auditoría forense, cualquier auditoría es control, auditoría de control. Nuestra profesión es que nos volvemos técnicos en el manejo de control
inicialmente general, pero específicamente control interno. Es nuestra profesión, es eso, ¿ya? Ya seguimos entonces. 4.5, estudio y evaluación de control interno. ¿Sí? En lo referente al estudio, dice, y evaluación del control interno, incluye dos fases, dice. A, dice, el conocimiento, dice, y comprensión de los procedimientos establecidos en la entidad al término del cual el auditor gubernamental debe ser capaz de hacer una evaluación preliminar presumiendo un satisfactorio cumplimiento de control interno. O sea, los resumo esto si quieren anotan, ¿no? ¿Para qué hacemos el estudio y evaluación de control interno? 1, dice, o A, dice, ¿no? Para conocer cómo funciona el sistema de control interno. Para saber y conocer cómo funciona el sistema de control interno. Y lo que hemos dicho es determinar el grado de confiabilidad. Eso es mejor de lo que está escrito. Y B dice, para comprobar que los procedimientos relativos a los controles internos están siendo aplicables tal como fueron observados en la primera fase. O sea, les resumo esto, si quieren, inciso B, ¿no? Entonces, se evalúa los sistemas, procesos, operaciones de control interno para determinar la forma como se aplican en la realidad. Ya seguimos. Acá se hace mención primera fase, eso no está muy coordinado, pero la idea está bien. ¿Alguien quiere ver esta parte de todo lo que hemos dicho de control interno? Ya vamos a la cuarta norma. Dice evidencia. La evidencia. Y la cuarta norma dice que, así lo vamos a poner, debe obtenerse evidencia competente suficiente como base razonable para sustentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría gubernamental. Aquí hay una palabra que yo he usado durante muchos años, que también lo usa el licenciado Rubén Centellas en su libro, y que es pertinente. O sea, la evidencia debe ser competente, suficiente, así yo lo borro eso, ¿no? Suficiente y pertinente, ahí lo pondré, y pertinente. Y la evidencia competente, suficiente y pertinente. Rápidamente, ¿qué es competente? Que es una información, documentación de alto nivel que es confiable, ahí está la palabra. Es confiable la información y documentación, suficiente en cuanto avala, garantiza las conclusiones que vamos a sacar. Y pertinente es totalmente referente a lo que estamos auditando. Esa es la idea, ¿sí? En relación a la evidencia. A la evidencia, ¿no? Y seguimos.
que dice que el trabajo del auditor gubernamental consiste en obtener y examinar evidencia, dice, para arribar a conclusiones e informes respecto a la eficacia de los sistemas de administración y control y la eficiencia y economía de las operaciones. Entonces, aquí hay una cosa que ya hemos repetido varias veces, incluso se ha dicho que es el artículo 15. Les he dicho que es el artículo 15 de la ley 1178. Ay, no me gusta ese rojo. Ya, entonces si quieren en su cuaderno pueden anotar, ¿ya? Por favor. Eficacia de los sistemas de administración y control. La eficacia de los sistemas de administración y control. En la auditoría operativa gubernamental, se pone énfasis en la evaluación de los 8 sistemas definidos por la ley 1178, y los controles internos incorporados a estos sistemas. Eso se refiere. Seguimos con la evidencia, dice, la evidencia debe sustentar los elementos de los hallazgos de auditoría, a saber, dice. Ahora sí, estos sí tienen que poner mucha atención, porque al final todo lo que va a venir a continuación va a dar vuelta alrededor de esto. Algo ya hemos dicho en lo que significa criterio, ya hemos hablado, pero son los 4 atributos: condición, criterio, causa y efecto, ¿sí? Entonces, la evidencia que obtengamos dice debe sustentar los elementos de los hallazgos de auditoría, a saber, condición, criterio, causa y efecto, ¿sí? Entonces, no vamos a profundizar ahora, porque tenemos varias lecciones. Tenemos en realidad una lección para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, simplemente ya que empiecen a recordar, conocer los 4 atributos fundamentales. Esto en algún lado pónganlo, ¿no? Estos son los 4 atributos principales de un hallazgo de auditoría operativa. Es los 4 atributos principales de un hallazgo de auditoría operativa. Respecto, dice, a las características de que la información sea competente, suficiente y pertinente, hemos aumentado, ¿no? Y clasificación de la evidencia y a los papeles de trabajo que contiene, debe considerar los aspectos mencionados en el punto 224 de la norma de auditoría financiera. Ya ves, les dije, la norma de la auditoría financiera es la norma 200. La norma 200 es la de auditoría financiera. O sea, lo que nos está diciendo, en el contexto de lo que respecta para considerar la evidencia que sea suficiente, competente, pertinente, vean qué dice la norma. Eso nos está diciendo. Van a ir a ver qué dice la norma. Eso nos está diciendo. Y específicamente, considerando lo que acabamos de decir, dice 2 aspectos fundamentales, que se debe obtener evidencia competente, suficiente y pertinente como base razonable para fundamentar la opinión del auditor gubernamental. Esto lo vamos a ver. Leeremos el siguiente y le vemos eso. El trabajo del auditor gubernamental consiste en gran parte en obtener
y examinar evidencia relativa a la información contenida en los estados financieros para formular una opinión sobre los mismos. Está grave esto. Dice, examinar la evidencia relativa a las informaciones contenidas en los estados financieros para formular, dice, una opinión. Ya, está bien. Ustedes deben recordar cuando hemos estudiado la auditoría interna, cuando hace una auditoría de los estados financieros, emite una opinión. ¿Una opinión de qué? De confiabilidad de los estados financieros, ¿sí? Pero aquí nace una confusión porque eso es una auditoría financiera de confiabilidad, pero ahora estamos hablando de las normas de auditoría operativa. Entonces, medio que se desmarca. Por eso lo he puesto con rojo opinión. Aquí ya lo podemos criticar. Se debe obtener evidencia competente, suficiente, pertinente, con base razonable para fundamentar. Entonces, esa opinión pónganlo entre paréntesis y debajo de opinión pónganlo más bien para fundamentar el informe. Así sería. Ahí, debajito de opinión es el informe, ¿ya? No la opinión, para fundamentar el informe del auditor gubernamental. Porque les aclaro, ¿ya? Con esto me van a entender mejor. El auditor contable financiero, cuando hace una auditoría financiera, emite una opinión a través de un dictamen donde dice, está bien, está mal, está bien, pero menos esta salvedad. Está dando una opinión, ¿ya? ¿Está bien o está mal? Ahí está. En cambio, el auditor operativo no da una opinión, no dice está bien, está mal. Simplemente dice que tal proceso no funciona y con esta recomendación va a funcionar bien. No dice yo opino que está mal tesorería. No hay eso en auditoría operativa. No hay opinión. Hay un informe donde señala las deficiencias, desviaciones, variaciones, lo más importante del auditor operativo que define, señala una recomendación. Ya dijimos que no lo hace el auditor contable financiero. Y no porque no quiere, sino porque no ha sido contratado para eso. Entonces nosotros elaboramos un informe que contiene conclusiones y recomendaciones. Eso tiene. 5. Seguimos. ¿Cómo estamos? Y también hemos hecho en alguna parte referencia a lo que significa, ¿dónde está? No me acuerdo dónde estaba. Ya no importa, era referente a las afirmaciones. Un aspecto bien importante en el contexto de lo que estamos viendo de la evidencia, dice que las afirmaciones son declaraciones de la gerencia de la entidad que se incluyen como componentes de los estados financieros. Pueden ser explícitas o implícitas y se clasifican de acuerdo a las siguientes categorías. Eso saben, esto sí saben de memoria ustedes, en varias materias, especialmente de auditoría han estudiado. Las afirmaciones referentes a la existencia o ausencia, a la integridad, a la propiedad o exigibilidad, la evaluación y la presentación y revelación. Saben, conocen y lo han estudiado detalladamente además. Hay todavía muchas cosas sobre la evidencia, entonces quisiera saber si alguien quiere hacer alguna pregunta. Licenciado. Dime.
Con respecto a lo que hablaba, ¿no? De la opinión, que en realidad es el informe y demás, actualmente la norma operativa habla de un pronunciamiento más allá de una opinión. En base a eso, ¿cuál sería su opinión? O sea, la palabra en sí, ¿en qué sentido está cambiando el rumbo de la auditoría con respecto a las nuevas normas? Uy, pero no lo entendí nada. La norma, la nueva norma de auditoría gubernamental operativa ya llama, ya no le dice opinión, sino le dice pronunciamiento. Entonces, siempre tenía la duda de por qué incide tanto esa palabra, ¿no? Porque actualmente ya no se habla de una opinión, sino directamente del pronunciamiento en el Sí. informe. Sí, en la parte introductoria utiliza la palabra pronunciamiento, ¿no? No utiliza opinión. Entonces, yo he investigado la palabra pronunciamiento en el marco de la profesión y no he encontrado en ninguna parte la palabra pronunciamiento. Entonces, yo me he puesto a pensar y he dicho, ¿de dónde se han sacado estos de la Contraloría la palabra pronunciamiento si no está en la terminología que usamos los auditores? ¿Sí? Está en su norma de ellos, en la parte introductoria y en varias partes, no solo una parte. En varias partes habla de pronunciamiento, pero no he encontrado, he investigado y definitivamente en lo que ellos probablemente han querido traducir la opinión como pronunciamiento. Y pronunciamiento es pues de los trabajadores del sindicato emiten un pronunciamiento, ¿no? No sé quién es, pero no he visto en la profesión, primera vez que he visto en esta norma de la Contraloría la palabra pronunciamiento, ¿ya? Y además otra cosa que no me gusta, pero tenemos que cumplir, a partir de lo que hablan bastante pronunciamiento, a continuación empiezan a relacionar con la auditoría de confiabilidad e indicios de responsabilidad. Y eso no tiene que ver nada con la auditoría operativa, pero lo relacionan, ¿sí? Lo relacionan, no sé por qué razón, no me gusta, ¿no? Porque a nivel mundial manejamos otra visión, otro criterio de la auditoría operativa, básicamente fundamentado en la eficacia, eficiencia, economía, efectividad. Las 4 E's les aceptamos, pero tratar de involucrar, relacionar con indicios de responsabilidad, yo no lo veo. Pero está en la norma, ¿no? Y tenemos de alguna manera cumplir y aplicar, especialmente muchos de ustedes que van a hacer trabajo dirigido y auditoría operativa tienen que aplicar lo que dice la norma referente, uno a pronunciamiento y otra indicios de responsabilidad. Bueno, quedaremos acá, continuamos mañana y siguen las preguntas, ¿no? Lucila está tomando bien la lista de los que preguntan para su calificación de fin de año. Entonces, si no hay preguntas, díganme adiós, hasta pronto, hasta luego, chao, algo díganme pues. Hasta mañana, licenciado. Ya, chao, nos vemos entonces. Chao, chao. Hasta mañana, Licen.